Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues iniciamos un nuevo tema, una nueva lista de reproducción enfocada para los alumnos de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de primero de bachillerato, aunque este tema, pues ya más adelante, pues también lo pondré en una lista de reproducción para alumnos de matemáticas de ciencias en segundo de bachillerato, porque toda esta parte de la probabilidad que estamos viendo y un poquito más, pues la lista anterior de distribución de probabilidad de variable discreta, la variable binomial, pues para los de ciencias entra en segundo bachillerato, es decir, se evalúa en la EBAU. Pero nada, ahora vamos con lo que tenemos aquí y lo dicho, el tema lleva por título distribución de probabilidad de variable continua, distribución normal. Y veis que en este vídeo pues vamos a tratar lo mismo que pone el título. Lo que vamos a hacer es una breve introducción de lo que es una distribución de probabilidad de variable continua y haremos una breve también, pues una breve reseña de lo que es la distribución normal, la cual modeliza un montón de comportamientos que se dan en la realidad y en casi todas las ciencias, desde economía, biología, etcétera. Vamos con esta introducción. Bien, pues mientras que en el tema anterior o en la lista donde tratábamos la distribución de probabilidad de variable discreta, definir dicha distribución de probabilidad era muy sencillo porque únicamente a cada valor de la variable discreta tenemos que asignarle una probabilidad y la suma de todas esas probabilidades tenían que sumar uno. Aquí el concepto de distribución de probabilidad de variable continua es bastante más complejo por varias razones que os voy a comentar. Las distribuciones de probabilidad de variable continua se definen por medio de una función igual a f de x que se llama función de densidad función de probabilidad y que cumple dos condiciones, y es que siempre toma valores mayores o iguales que cero para todo valor del dominio y que el área bajo la curva igual a f de x sea igual a 1. Por ejemplo, si tenemos una función que tiene esta gráfica, fijaros que todos los valores que toma están por encima o tocando el eje x, mayor o igual que cero, y tiene que cumplirse que el área de todo lo que está debajo de esta curva tiene que ser igual a 1. Bien, eh, ¿cuál es el problema? Que para calcular por ejemplo, la probabilidad de que la variable, por ejemplo, x esté comprendida entre los valores c y d, para calcular, fijaros lo que hacemos es calcular el área en esta zona, entre estos dos valores. Entonces, ese área, la definición es la integral definida entre c y d de la función de densidad. Claro, algunos, los de primero de bachillerato, estaréis un poquito flipando y diciendo qué es eso de la integral. Ese concepto se ve en segundo de bachillerato. Los de segundo de bachillerato de ciencias, el concepto el tema de integrales lo van a ver antes, con lo cual esto le va a resultar mucho más cómodo. Y bien, y fijaros que la probabilidad de que la variable esté entre c y d sin incluir los extremos o incluyendo los extremos es la misma. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x valga c o valga d vale cero, porque fijaros que lo que tendríamos que calcular sería el área de una línea y una línea no tiene área. ¿Vale? Entonces, da igual que esté el igual, valga la redundancia, o no. ¿Vale? Las probabilidades siempre van a ser las mismas. Pues nada, vamos a ver un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Nos dice calcular k para que la función f de x, que toma el valor k si x está comprendido entre 1 y 5, y toma el valor 0 si si x no pertenece al intervalo anterior, sea una función de densidad. Bien, lo primero, para que sea una función de densidad tiene que cumplirse que la función sea mayor o igual que 0 en cualquier valor del dominio. Fijaros, el 0 lo toma, con lo cual k tiene que ser positivo. Y la otra condición que nos dice es que el área encerrada bajo la gráfica, entre la gráfica y el eje de abscisas, el área tiene que ser igual a 1. Entonces, fijaros, si nosotros dibujamos esta función, es una función que es constante entre 1 y 5 con altura k, y es una función también constante de altura 0, es decir, está sobre el eje de abscisas, desde menos infinito hasta 1, y de 5 más infinito. Entonces, el área encerrada bajo la curva sería el área de este rectángulo. Vale. ¿Cuánto mide la base? Pues 5 menos 1, 4. ¿Cuánto mide la altura? K. Pues el área sería 4 por K. Y ese área tiene que ser igual a 1. Despejamos el K
el 4 pasaría dividiendo, con lo cual K vale un cuarto, que es positivo, con lo cual es una función de densidad y el área valdría 1. Claro, fijaros que la función está definida desde menos infinito a más infinito. El área sería la probabilidad, el área es la probabilidad de que x esté comprendido entre menos infinito a más infinito, pero como para valores que no estén en el intervalo 1, 5 toma el valor 0, pues solo considero dichos valores. El área del rectángulo, ¿vale? Comprendido entre 1 y 5. En el apartado B nos manda a calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 3. Claro, el 2 y el 3 estarían aquí en medio, entonces tendríamos que calcular el área del trozo de rectángulo comprendido entre 2 y 3. ¿Cuánto mide la base? 1. ¿Cuánto mide la altura? Pues K, que era un cuarto. Pues 1 por un cuarto, un cuarto. Y para finalizar tengo que calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 y menor o igual que 10. Fijaros que el 3 estaría aquí en medio y el 10 nos iríamos para allá, pero fijaros que de 3 a 5 si tenemos figura, tenemos en este caso un rectángulo también, y a partir de 5 no tiene sentido porque no hay figura, no tenemos que calcular el área de una línea. Con lo cual, esta probabilidad coincide con la probabilidad de que x esté comprendido entre 3 y 5, que sería el área del rectángulo correspondiente, cuya base mediría 2, la altura k, que es un cuarto, 2 por un cuarto, 2 cuartos, que es un medio. Y para finalizar este vídeo vamos a introducir lo que es la distribución normal, la más importante de todas las distribuciones, tanto de variable discreta como variable continua, por una razón, aunque es lo que aparece casi aquí al final, porque es la que prácticamente modela más situaciones que se dan en la realidad y en infinidad de campos, de la economía, de la biología, pues ya digo, de casi todo. La distribución o curva normal es una función de probabilidad continua que se caracteriza porque tiene dos elementos. Se denota de esta manera, x sigue una distribución normal, y aquí tenemos dos parámetros, que son la media y la desviación típica. Bien, pues la función de densidad que caracteriza a las funciones de distribuciones de probabilidad continua, en este caso, es esta expresión que tenéis aquí tan sencilla. Uno partido de la desviación típica por la raíz cuadrada de 2pi por e elevado a menos un medio, que multiplica al cuadrado de x menos la media partido de la varianza. También se puede expresar de esta manera, haciendo que estos dos cuadrados pues, se conviertan en uno. Como veis, no es nada sencilla y aparte pues tiene una serie de problemas a la hora de integrar. Bueno, pues lo importante de esta función va a ser conocer su gráfica, que es esta que tenéis aquí, que se conoce como campana de Gauss. Esta función tiene varias propiedades. Si os fijáis, evidentemente siempre está por encima, parece que llega a tocar al eje X en todo su dominio, por encima del eje, con lo cual toma valores mayores o iguales que 0. Bueno, mayores serían en este caso todos mayores que 0, porque ya digo, aquí aunque tengamos este valor siempre va a ser positivo y e elevado a cualquier número siempre es un valor positivo. Bueno, pues es una función que toma su máximo absoluto cuando x vale la media. Y la propiedad fundamental es que esta gráfica es simétrica con respecto a la media. Es lo más importante, porque después cuando nosotros vayamos a calcular las probabilidades asociadas a una distribución normal, vamos a utilizar una tabla, un caso para una normal en particular, un proceso que se llama tipificación y unas propiedades que vamos a ver sobre esta gráfica a la hora de calcular probabilidades. Esta campana recibe el nombre de Gauss porque fue este matemático, yo creo el más importante de la historia, Carl Friedrich Gauss, quien la modeló, quien obtuvo esa representación gráfica. Incluso creo recordar cuando, cuando no existía creo que no existía el euro, en Alemania, en los marcos, había uno de los billetes estaba dedicado a Gauss y aparecía por ahí esta curva y creo que la función de densidad. Pero bueno, estoy hablando así un poco de memoria.
Antes de acabar este vídeo, un par de consideraciones más sobre la gráfica de la distribución normal. Hemos dicho que el área encerrada bajo la curva y entre el eje de abscisas tiene que ser igual a 1. Pero en este caso se sabe, en el caso de la normal, que si nosotros consideramos, hemos dicho que está centrada es simétrica respecto a la media, si consideramos el intervalo que tiene por extremo inferior la media menos la desviación típica y por extremo superior la media más la desviación típica, aproximadamente el 68,26% de los datos van a estar en esta zona, en este intervalo. Si lo ampliamos un poco más, considerando como extremo inferior la media menos 2 veces la desviación típica y como extremo superior la media más 2 veces la desviación típica, ya nos vamos al 95,45% de los datos. Y si consideramos el intervalo que tiene por extremo inferior la media menos 3 veces la desviación típica y la media más 3 veces la desviación típica, el 99,73% de los datos van a estar más o menos en esa zona. ¿Eso qué significa? Que lo que queda de aquí a derecha y de aquí a izquierda prácticamente es residual. Estamos hablando de un 0,13% aproximadamente. ¿Vale? Entonces, lo dicho, esos valores hacen que entonces la probabilidad de que x entre estos dos valores sea de 0,6826, la probabilidad de que x esté entre este valor y este sería de 0,9545 y la probabilidad de que x esté entre la media menos 3 veces la desviación típica y la media más 3 veces la desviación típica sea aproximadamente de 0,9973. Un ejemplo. Imaginaos que el coeficiente intelectual de las personas de un determinado colectivo se distribuye, tiene una distribución normal de media 112 y desviación típica 6. Pues entonces, ¿qué se sabe? Que si yo considero el intervalo que resulta de hacer 112 menos 6 y 112 más 6, es decir, entre 106 y 118, el 68,26% de las personas que intervienen en el estudio van a tener un coeficiente intelectual entre estos dos valores. Subiría al 95,45% si a la media 112 le resto 2 veces la desviación típica, que sería 12, quedaría 112 menos 12, 100, y le sumo 2 veces la desviación típica, que quedaría 124. Y ese porcentaje llegaría al 99,74 si a este valor, a la media, le resto 3 veces la desviación típica, que sería 18, 112 menos 18 sería 94, y el extremo superior, si a 112 le sumo 3 veces la desviación típica, a 112 le sumo 18, sería 130. Y para acabar, algo que va a ser fundamental en el siguiente vídeo y en el cálculo de probabilidades asociadas a la normal. Fijaros, aquí tenéis, evidentemente, tenemos dos parámetros, mu y la media y la desviación típica. Si yo tengo pares distintos o para el mismo valor de mu, si yo voy cambiando signo, voy a tener distribuciones normales distintas, con lo cual sus gráficas también lo van a ser. Por ejemplo, aquí tenéis la gráfica de una distribución normal 0,1 para la media 0 y desviación típica 1, ¿vale? Es simétrica respecto a 0, tiene esta forma. En cambio, si la normal mantenemos la media, pero la desviación típica es 1,6, fijaros que ahora la gráfica es esta. No es la misma, pero resulta que el reparto de probabilidades que hemos visto antes es prácticamente idéntico. Con lo cual, la gráfica solo depende de los parámetros. Las curvas normales van a ser, ya digo, van a ser prácticamente idénticas en la asignación de probabilidades. ¿Qué va a cambiar únicamente? Pues el valor de la media y el valor de la desviación típica. Es decir, solo hay un cambio en cuanto a lo que es el origen y la escala. Veremos después eso cómo se puede salvar. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Que si nosotros conocemos los valores de las áreas que se distribuyen bajo la curva de una normal, cualquiera, vamos a poder calcular el de todas las demás. ¿Eso en qué se va a concretar en el vídeo siguiente? Que nosotros vamos a trabajar con una normal que es la fundamental, que es la normal de media 0 y desviación típica 1, que se llama también normal estándar o tipificada. Para esa normal nosotros vamos a tener una tabla, que es lo que nos va a salvar. Con eso y con unas propiedades que vamos a ver en ese vídeo, podemos calcular eh, todas las probabilidades y otra cosa más que veremos en el tercer vídeo, que es la tipificación, que es esto que hemos indicado aquí de
que van a ser idénticas salvo que va a haber un cambio de origen y de escala. Pues veremos cómo hacer ese cambio para transformarlo en una distribución normal 0,1. Bueno, pues esto que más o menos ha sido un poco rollo, que pues evidentemente no habréis entendido nada, ya en los siguientes vídeos le daremos cuerpo y ya digo, veréis que no es muy complicado. Simplemente hay que tener un poco de picardía a la hora de asignar ciertas probabilidades, trabajar bien, sobre todo muy bien gráficamente. Yo creo que es la salvación de ello y ya veréis que es muy sencillo. Bueno, para ser un vídeo de introducción en el que prácticamente no se calcula nada, pues ya llevamos 15 minutos, ya empieza a hacerse un poco tedioso. Así que vamos a cortar y ya en el siguiente vídeo pues sí que vamos a ir ya con el rock and roll. Cualquier duda ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.